Bien, amigos, continuamos con este recorrido por el Centro Cultural José Ramón Villalobos Castillo Tigelino y nos encontramos en este momento en una amplia sala que se pretende que sea una sala de trabajo para pintura, ¿no, Oliva? Este espacio, igual que en la de abajo, la intención es que puedan ser salones. Sí, salones, ya sea para escultura, para pintura, dibujo, y se puede, o incluso arte dramático, se puede dividir según el espacio que se necesite, que se requiera. Entonces puede hacer o todo el espacio completo o representar a lo mejor 2 o 3 aulas. Y ahorita está ubicado como una sala de exposición de lo que serían algunos, porque pues no se tienen todos los moldes, claro, pero sí de algunos moldes de muchas de las obras de Tije que están en toda la República Mexicana. Y ya vimos una de Don Lázaro que está en Zapotiltic, una gran escultura en Zapotlanejo de 15 metros de altura. Así es. Vemos aquí a Don Juan Vizcaíno. De hecho, poca gente sabe, por ejemplo, estos son de bustos, sí, pero hay, por ejemplo, vamos a decir, decías tú, el negativo, sí. de mucho tiempo se tuvo en la casa, pero como era de yeso, del presbítero que falleció en Atenquique cuando se da la inundación. Ajá. La culebra, ¿no? Así es, y entonces también estaba ese espacio. Y allá en casa está la madre mide 5 metros de altura, sí, está en el taller, en el espacio del taller, y también es de yeso. Entonces la pueden observar en Colima, en la plaza, le dicen la placita, en la ciudad de Colima, y ahí se puede observar esa escultura. Y te digo, el molde se encuentra en la casa de Grippi. Siempre le gustaba hacer esculturas como de gran formato, ¿no? Por ejemplo, aquí en el jardín, en la plazoleta del Jardín del Rico, o que debe de ser la plazoleta de Hidalgo. Así es. Ahí vemos un Hidalgo monumental de tu papá, ¿verdad? Así es. Ese relieve es también de gran tamaño, igual que las cabezas que están en la presidencia municipal, en lo que sería la escalinata para llegar al segundo piso. El Orozco. Las cabezas tricéfalo de Orozco. Y también ahí mismo puedes observar los relieves que se hacen en ambos lados del cabildo, sí, donde uno está dedicado a la danza y a la madre, ¿sí? Y otro a todo lo que es la cultura y la devoción del pueblo. Entonces están manifestados una en cada lado y siempre en gran formato. Sí. Entonces él hacía desde cosas muy pequeñitas hasta cosas monumentales. Enormes. Así es. Esa era la gran facultad que tenía el maestro Tigelino de proyectar en su mente, en su memoria, una obra que a él le gustaba, hacer la maqueta de menos de 40 centímetros, pero en la construcción una gran escultura de 15, ¿no? De 15, 14 metros. Sí, tienes también, por ejemplo, en Guadalajara, lo que es el Monumento al Cartero, sí, donde está la glorieta a la Normal, ¿sí? Yendo hacia el estadio y donde están las escuelas de la Universidad de Guadalajara. Sí, al 3 de marzo. Así es, entonces ahí puedes observarla, también es de gran formato. Bien, esto nada más es una muestra de lo que él tiene aquí, digamos, él alcanzó a guardar. Sí, porque la mayoría de los moldes siempre se rompía. Sí. De hecho, la calle de Comonfort está llena porque todos los hoyos que se hacían terminaban llenos de los moldes de yeso, de Tije. Entonces, la verdad es que la mayoría de los moldes de todo lo que él elaboró, pues sí se destruyeron. Y estas son algunas cosas que se conservaron. Sí, por ejemplo, aquí vemos a José María Arreola. Así es. Que está colocada su escultura en el jardín enfrente del Colegio Silviano Carrillo. Así es. Y ahí lo podemos apreciar. Vemos un Lázaro Cárdenas y bueno, hay una muestra representativa de lo que el maestro Tigelino hacía aquí con sus negativos para luego ya hacer el vaciado. Exacto. Lo que pasa es que primero él hacía su modelado a través de barro, ¿sí? Y ya con el barro
le daba la forma que él quería. Cuando ya tenía la forma que él quería, entonces se hacía el proceso de fundición. Se hacía hay varias maneras, pero una de las que últimamente se usaban más era a la cera perdida. Entonces sacaban un molde de cera y posteriormente ya se hacía en bronce. Sí, entonces cuando terminan el bronce, todavía él le daba una patinada y otras cosas ya para vida de colocarse. Por ejemplo, en el caso del monumento a Arriola, él está hecho con 2 partes. Sí. Tiene el busto, tiene el rostro, pero también hay una piedra, y esa piedra es una piedra totalmente natural, cincelada con la mano de Tije, sin ninguna ayuda, ¿sí? Porque ahorita ya usan máquinas para quitar y poner y pulir. Sí. No, él todo lo hacía a mano, y directamente, a cincel. No, hombre, es un doble trabajo, ¿no? Y doble mérito. Sí, porque tú nunca lo veías, o sea, él ya lo traía acá en su mente y tú veías cómo él decía que nomás le quitaba la piedra lo que le iba sobrando. Entonces, y así salía lo que él quería, ¿no? Él sí sabía que quería. Tú te digo, yo como niña de repente pues veía cómo eran los procesos, pero yo no te puedo decir, es que yo veía primero un molde, cómo iba a ser la piedra, no. No. Ya de repente nada más veías. En alguna vez sí, algún dibujo, pero muy pocas veces, casi siempre era directo su trabajo. Y era lo más, así como agarraba las tijeras y el papel o la lámina, y de repente te hacía algo en lámina con las tijeras, o te hacía juguetes incluso de lámina, o te hacía, por ejemplo, con papel una mariposa, o te hacía un pajarito, o algún animalito con las tijeras tremendas, rápidamente. Y tú decías, ¿de dónde lo sacó? Si yo vi una hoja en blanco, yo nunca vi una línea, yo nunca vi que hubiera trazado nada. Y él lo hacía con una facilidad tremenda. Bien, amigos, pues vamos a una tercera parte. Este es un gran salón. Hay otro salón abajo, igual abajo. ¿Qué tiene el de abajo? Ahorita realmente apenas se está acomodando. Está guardado como bodega. Está usado como bodega. Están algunas cosas que sí se tienen. Están, por ejemplo, lo que en algún momento fue el logo para la Feria Zapotlán, que se hacía de metálico con otras cosas y madera, que si hubiera quedado en otro espacio estaría ya en la basura, porque la madera con el agua se echa a perder. Pero esa es una de las cosas que están ahí, y otros materiales, herramienta que él hacía. Entonces, o por ejemplo, material, hay unos troncones de parota, que a él le encantaba trabajar la parota. Y también, o sea, la trabajaba con gurbia, y también era fascinante verlo, porque de repente, por ejemplo, ustedes pueden ver un tranquilino que está en el templo del Sagrario, ¿sí? ¿O lo pasaron ya acá atrás? No, yo creo que sigue en el Sagrario, ¿verdad? Entonces, ese lo hizo también Tije, y ya que lo hacían en madera, luego lo empezaban a pintar. Sí, tiene todo un tratamiento, porque se hacía incluso ya al final con blanco de España, y luego ya le ponían la pintura, el oro que usaban para los ropajes de los santos, y al último era curioso verlo cómo lo patinaba con una vejiga de animal. Ahorita no recuerdo de qué animal era, si era de cerdo o era de toro, pero era una vejiga. Para que quedara brillosita. Sí, entonces de repente tú ves al santo y lo ves que es una persona viva. Pero eso lo lograban con ese material. Igual que el Cristo Rey que se encuentra en el templo de Cristo Rey de aquí de Ciudad Guzmán. También es de tijelino. Pues cosas muy interesantes estamos descubriendo aquí en el Centro Cultural José Ramón Villalobos Castillo Tijelino, y le pedimos que nos siga en la tercera parte de este espacio, de este enorme espacio del Centro Cultural, que está muy amplio, muy hermoso, y creo que es imperdible. Hay que seguirlo disfrutando. Gracias.